Señor, sostén a todos, por favor. Sigue bendiciendo a cada uno, las casas que representamos. Guárdanos, Padre, bendícenos. Y, Señor, permite que te disfrutemos. Y nos disfrutemos también y aprovechemos al máximo esta reunión, donde sí queremos comprender más cosas, pero sobre todo amarte más. Y darte gracias por la oportunidad que nos das de aquí y ahora en el quehacer ministerial. Por el nombre. Amén. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. Ok. Necesito contestar una pregunta jalapeña. La pregunta jalapeña. Por cierto, hablando de Jalapa, Yola, muchas gracias por tu manera de valorar y apreciar este quehacer. Eres muy linda. Muchas gracias. Bueno, el asunto es que el rabino ya no está tan activo, ya está más bien, ya ni más para allá que para acá, pero todavía sus escritos permean en el ambiente y llegan al alcance de nuestros amigos en Jalapa. Y la duda era sobre el asunto escatológico de que la crítica de ellos siempre es: ustedes venden lotes en el cielo y no les importa tanto la vida aquí. Y la vida aquí es importante, la natura, la ecología, hay que cuidar la tierra, la naturaleza, esa es nuestra responsabilidad porque Dios nos dio esto es hermoso y es para disfrutar. Sí. Ok, entonces el asunto es este. Sí, por supuesto, tenemos un quehacer ecológico como cristianos. Somos mayordomos y cuidamos la natura. Francis Schaeffer, el filósofo de la mitad del siglo pasado, suizo, habla sobre la polución, y hablar de polución es hablar de un grado alto de contaminación, donde dice que sí es la mano del hombre la que está alterando esto, sin duda. No hemos sido responsables de la creación. Pero el asunto es este. El comentario es equivocado cuando se dice que solamente es el pensamiento judío, incluso el pensamiento judío, pensarlo a la temporalidad de la tierra. No, bueno, hay distintas ramas en el judaísmo. Una de ellas no cree en la resurrección, pero la mayoría sí afirma la resurrección, está esperando una resurrección. Y al esperar la resurrección, está esperando un reino mesiánico. Y un reino mesiánico es la restauración de Israel en una teocracia sobre todas las naciones, pero en una realidad distinta. ¿Por qué una realidad distinta? Dos factores son de peso. Uno, en el escrito del rabino viene omitida la expulsión del paraíso. Y eso no es una metáfora, eso es una realidad. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y para alguna corriente judía, Adán y Eva es toda la humanidad, porque es la humanidad viviente. Adán, humanidad; Eva, vida. Allá es vida, entonces Adán, humanidad, toda la humanidad viviente fue expulsada del paraíso. Entonces, eso está omitido en el escrito del rabino. Al haber expulsión del paraíso, sí hay una afectación. Pero además, la segunda cosa, los cielos nuevo y tierra nueva que dice Juan en Apocalipsis capítulo 21, es una referencia al profeta Isaías capítulo 65, versículos del 17 en adelante, donde el mismo profeta es el que está profetizando cielos nuevos y tierra nueva en un plano escatológico, donde es la estrofa donde dice que va a comer el león con el cordero y esas cuestiones. Entonces, no es cierto que todo es una temporalidad. Aún la escatología judía está esperando un reino nuevo, no como los cristianos, sin duda, pero sí está esperando cielos nuevos y tierra nueva. ¿De dónde? La responsabilidad ecológica es importante, sí, pero no es lo último. Al final, estamos judíos y cristianos pensando en un escatón, pensando en un final que ya abarca
una nueva creación. Lo vemos desde distintos ángulos, sin duda, pero ambos traemos la mente de un nuevo plan, de una nueva dimensión. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Bueno, entonces estamos en Gálatas, capítulo 2, versos del 11 al 21, donde hay un asunto bastante polémico y el apóstol Pablo, bueno, se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Pero también hay perdedores que escriben. Pero obviamente la versión popular, la versión que campea, es la del protagonista, vamos a decirlo así, ya llámense el campeón o perdedor, es el protagonista, ¿no? Y entonces Pablo, al protagonizar sus escritos, Gálatas, etcétera, tiene un don de mando muy particular, un don de mando que se lo otorga él mismo. Vamos a ver en Corintios, cuando llegamos a Corintios, un quehacer muy, ¿cómo puedo describirlo? Muy apresurado, un quehacer muy apresurado por una apología personal. Aunque en todas sus cartas él va a manifestar de un grado mayor o menor una apología personal, en Corintios la manifiesta muy fuerte. Estamos diciendo, el apóstol Pablo en su época no era lo popular que es hoy día. Hoy es el segundo hombre más importante del cristianismo. De hecho, hablándolo fríamente en teología, Pablo inventa el cristianismo, no Jesús. Jesús lo que hace es ser un eslabón entre el judaísmo y la iglesia, pero ni la define, ni la echa a andar, ni la norma. Eso lo hace el apóstol Pablo. Es más, la cristología la inventa Pablo, ni siquiera Jesús. Jesús no dio un tratado cristológico. Pablo es el que desarrolla una cristología. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? ¿Qué es su obra salvífica? En fin. Entonces, Pablo, hablándolo humanamente, Pablo es el autor intelectual del cristianismo. Ahora, entiendan lo que estoy diciendo, no estoy negando la realidad de Jesús, ni su influencia, ni nada de eso, pero estamos describiendo que este hombre fue o es el más importante en la historia cristiana. Pero en su tiempo no. En su tiempo era perseguido, era acosado, atrás de él siempre iban los que lo desacreditaban o decían, como cuando yo juego con alguien que está hablando con otro y me acerco y le digo, no le hagas caso, está Lurias, y así le hago cuernitos de juego. Él en la realidad hablaba, escribía, se movía y atrás tenía quienes decían, no le hagan caso, está Lurias y eso. Entonces vivía con una carga realmente muy pesada. Ahora, todo esto es porque obviamente él al escribir se autoproclama el campeador, que no está mal, y no se le toma mal, no decimos, hay un soberbio, no, o sea, era necesario. Pero lo estoy diciendo porque en esa estrofa, fíjense qué importante es esta estrofa. En el hitoísmo, en el landmarquismo, que esto quiere decir una sucesión ininterrumpida de personajes y de hechos, de tal manera que el cristianismo desde el primer siglo está vigente hoy día, y eso lo tiene muy fuerte el catolicismo, por ejemplo, con el papado, donde dicen que Pedro fue el primer papa. Pues esta estrofa, pero patea eso terrible, porque Pablo, sin tener la jerarquía papal de Pedro, entre comillas, como asegura la escolástica, le pone una zarandeada a Pedro. Y ahora imagínense uno de un segundo darle al primero hasta por abajo de la lengua, pues no, pero Pablo lo hace. No estamos diciendo que Pedro es más que Pablo es más que Pedro,
pero sí estoy afirmando que el protagonismo de Pedro no ha sido tan importante como el de Pablo, pero la manera como se surte aquí a Pedro es magnífica. Vamos a la estrofa que ya decimos argumento, unidad de pensamiento, sujeto, complemento, idea y desarrollo, ¿verdad? Entonces, el asunto es a la lectura lo siguiente. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ajá. Pero antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía, el término miedo sí es de la raíz de fobia, de esa han oído claustrofobia, han oído paranoia, no, ese es algo al lado de la mente, no ya como mente para al lado de la mente. No todo lo que tiene fobia, aracnofobia, claustrofobia, las fobias. Cucarachafobia. Sí, me acuerdo sobre todo de claustrofobia, el miedo a estar encerrado, pero de veras les da miedo, ¿eh? Sí. Creo que tú tienes algo de eso cuando en un elevador te quedaste atorada y te desesperabas mucho, palpitaciones y eso, ¿no? La fobia, ese término griego, está muy relacionada a ciertos miedos, ¿no? Bueno, aquí es la raíz. Entonces, está diciendo que realmente se acobardaba, se achicaba Pedro, pero como un fóbico, algo tremendo, ¿no? De los judíos, de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros. Aún Bernabé es arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. Es una palabra muy fuerte esta de hipocresía, hablando de su mentira, de su simulación. Luego, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Esto es lo más atrevido, ¿no? Delante de todos le alza la voz. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y entonces ya entra su explicación. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, también dicen los gentiles, no nos defiendas, ¿verdad? Sabiendo que el argumento de la carta no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado. Son relaciones complejas, son profundas. Lo que está él diciendo, parafraseando, es que el sacrificio de Cristo es tan competente que no se requieren las obras, pero de la misma manera va a decir que no por vivir sin ley vive de una manera irresponsable. Es lo que continúa, ¿verdad? Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, hablando de los rudimentos de la ley. Porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y esto se entiende mejor párrafos más adelante cuando dice que la ley nada más sirve como una niñera que nos lleva a la gracia, porque la ley te sirve para darte cuenta de lo que no puedes hacer. Con Cristo entonces estoy crucificado, no vivo yo, vive Cristo en mí, y ahora vivo por fe. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, por demás murió Jesús. Redacciones complejas, profundas, que solo lo que está diciendo es, Pedro, no temas juntarte con gentiles, ni aun viniendo los judíos, no seas cobarde, porque gentiles y judíos, todos vamos a la fe. Porque aún como judíos que teníamos sistema legal y la circuncisión como un pacto, no era tanto una cuestión legal, era un pacto con el Señor, eso queda ya reducido, porque si vuelvo a sacar eso, me convierto en transgresor. Irónicamente, querer cumplir las obras para agradar a Dios, lo único que me hacen es ser un transgresor de la gracia, porque si ya Dios me está dando la gracia, es como cuando estamos evangelizando a alguien y le dices, acepta por fe a Jesucristo, y te dice, pero tengo que portarme bien.
tengo que cumplir las obras. Entonces estás minimizando la obra de Cristo, que es lo que él acaba de decir aquí, ¿no? Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, nosotros decimos a esto, sí, tiene toda la razón Pablo y le aplaudimos. Ahora, nos metemos en su mundo. Qué difícil, aún para Pablo, poner ese punto en la I. ¿Qué responsabilidad llevaba en la espalda? Miren, déjenme ver si me puedo explicar. Cuando tenemos convicciones, pues son eso, son ideas arraigadas. Pero aún las convicciones, hay veces en que uno las piensa y las repiensa o las duda. Hay momentos en que uno, ¿sí será que me llamaste, Dios? ¿Sí será que me quieres aquí? ¿Sí será que de veras soy tu siervo? ¿De veras seré salvo? O sea, en algún momento hay como que recula la gente al decir, pues yo estoy muy, muy macho en mi posición, pero será. Aquí obviamente no vemos nada de eso, ¿verdad? Pero si estamos diciendo, Pablo es un agregado, los otros ya estaban en lo de ellos. Afirma hace rato, pues tengo el evangelio de Dios y fui con ellos, pero el mío es de Dios y así, ¿no? Y luego le llama la atención a uno de los paladines enfrente de todos, donde gentiles y judíos sabían lo que estaba pasando y afirma tan categóricamente estas verdades que las creemos y decimos amén. Pero no, habrá Pablo también como que le habrá patinado la rueda como en el lodito diciendo en algún momento, ya aquí está muy, muy claro, ¿no? Pero recuerden que Dios usa, mejor el término que usar, uso colaborar, ¿no? Colaborar. Siempre le vamos a dar las gracias a Dios. Nunca digo que no. Pero una cosa que le digo a los cristianos, ¿no? Pero no quites tu mérito, porque colaboras con Dios. Entonces, cuando te doy las gracias, pues dime de nada. Aunque ambos le damos gracias a Dios porque colaboraste, fue bueno lo que hiciste y todo, pero cuando el creyente se quita mérito, también está minimizando la gracia, porque Dios al colaborar, al hacerte colaborador, pues también tienes parte. Si quieres, mínima, estoy de acuerdo, pero tienes parte, porque podías no colaborar, podías, pasa corazón, podías con tu voluntad corrupta decir, no colaboro, o si no dices no colaboro, no lo harías. ¿Recuerdan el episodio del Evangelio de esos dos que le dice a uno, hijo, haz esto, sí, y no lo hace, y al otro, hijo, haz esto, no, y después se arrepentido va y lo hace, ¿no? Y la enseñanza, ¿quién hace la voluntad del Padre? Pues recuerden que el término libre albedrío no es teológico. El término libre albedrío es un término filosófico. La teología y la filosofía son carros que salieron en la misma carrera. Es más fregona la teología sin duda, pero salieron en la misma carrera y están en la misma avenida, en la misma carretera. Entonces hay veces que se prestan las cosas o se las toman. Ay, préstame esto, ay, préstame esto. Entonces, en esa carrera, en la historia, la teología le tomó cosas a la filosofía. Una de ellas fue el concepto libre albedrío. No es teológico, es filosófico. El libre albedrío habla de una, como se dice en filosofía, una tabula rasa. ¿Qué es tabula rasa? Sería, como dirían los físicos, ¿cómo se está yendo con su lectura de Kuhn? Sigamos. Está padre. No, sí está padre. La historia de la ciencia, pero pues la ciencia a mí no me interesa mucho. Pero es cómo ha evolucionado la ciencia. Ese es el proceso histórico, los paradigmas. Bueno, entonces la tabula rasa es
como dirían los físicos, la nada, pero la nada absoluta, porque aún la nada, por eso en teología, cuando se dice es una creación ex nihilo, quiere decir, no es la nada materia prima. ¿Por qué en filosofía la nada es materia prima? ¿Qué es la nada? Es el vacío. Ah, eso es una materia prima. Pero en teología decimos, no, es que es ex nihilo. Quiere decir, ni siquiera la nada fue materia prima. O sea, la nada de la nada. Sí. Y la tabula rasa es la nada, dirían los físicos. Entonces, libre albedrío, ese término situaría al individuo como en el paraíso. O sea, cuando se dice que tengo libre albedrío, estamos diciendo, entonces eres como Adán. Allí en ese momento sí había libre albedrío, porque no ha sucedido todo lo que pasó después, desobediencia, rebelión, pecado, cae, lo que acabo de decir de los judíos, hay expulsión del paraíso, la muerte. Entonces, libre albedrío no existe. Eso es filosófico, es una tabula rasa y eso significa la nada, entonces te remito al paraíso. Entonces decimos, ¿entonces qué? ¿Somos robots hoy día? No. Pero es mejor decir voluntad corrupta. ¿Qué estamos diciendo? El individuo sí tiene voluntad. Tiene capacidad de decir sí, de decir no. Pero esa voluntad, como dicen los profetas, tu mejor obra es un trapo de inmundicia, la voluntad está corrupta. De tal manera que tu mejor decisión no puede estar en un nivel de paraíso. Tu mejor decisión, por pura, por limpia, por buena, trae grado de corrupción. Ahora, que es una decisión moral, que es una decisión de obedecer a Dios, todo lo que tú quieras que son buenas, ¿sí? No deja de tener un grado de corrupción porque es una decisión en el mundo pecador por un pecado. En el mundo de pecado por un pecado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí tomamos decisiones y podemos ser rebeldes a Dios y podemos ser colaboradores de Dios, pero eso se llama voluntad corrupta. Ahora, cuando uno decide colaborar con Dios, entonces su voluntad corrupta camina en la dirección correcta en un discipulado de docilidad, pero no llega a ser perfecto. Entonces, en esa voluntad corrupta, cuando un individuo se somete a Dios, colabora con Él, y se le dice, oye, gracias por lo que hiciste, todos le decimos, gracias a Dios porque tú estás colaborando con Él, pero gracias porque pusiste tu parte en esa voluntad corrupta de decidir que sí te sometes a Dios, que sí lo obedeces, que sí le sirves, que buscas hacer las cosas bien, pues tiene su mérito. ¿Sí me expliqué? Bien. Cuando estamos hablando de esto, de la decisión de aceptar a Cristo, la gente dice, yo lo decidí, porque fue mi voluntad. O sea, Temía que hicieras esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque nada más tenemos como 2020 años queriendo contestarla. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Porque entendemos que es por el toque de Dios. Por supuesto. Entonces, y en teología le llamamos eres tú. Gracia irresistible. Entonces, la respuesta más párvula es decir, es que colaboras con Dios. ¿Sí? Te toca y le dices que sí. Pero dice Hebreos que Jesús es el jefe. Está traducido el autor. No, es el jefe, es el déspota, es el jefe de la fe. Es el jefe de la fe. Entonces, él da la fe. Y nadie podría contestarle a Dios que sí. Nadie puede buscar a Dios por sí mismo. Y le decimos gracia irresistible. Aunque en los evangelios te dice, ¿verdad? Para todo aquel que en él cree, pero no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti. Garrett lo que decía era, cuando pasas una puerta, dice, para todo aquel que en él cree, yo puedo creer. Y pasas la puerta y la cierras y ves el versículo que dice, pero no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti. Lo que decimos es, Dios te toca y tú colaboras. Pero ahí, cuando dice los predestinó, no entra por ahí. Sí, por supuesto. Y ese es el pasaje más difícil de traducir porque está en un tiempo verbal que no existe en español y no en otro idioma, es exclusivo del griego, es auristo, que es la suma de todo, de todos los tiempos. Se traduce en pasado.
a los que predestinó. A veces en español uno le quiere poner auxiliares, como haber, o gerundios, participios, para tratar de explicarlo, pero no tiene manejo. Pero ese tiempo verbal dice, te llamó, te escogió, te predestinó, te justificó, te salvó, te glorificó, todo el paquete junto. Porque nosotros lo vemos por procesos. Y ahí dice, toda la bola ya se dio. Yo sí digo que Dios escoge. Lo que no sé es a quiénes y cuándo. Por eso predicamos. Ajá. Pero la realidad es que sí se va gente al infierno. Y la realidad es que Dios quiere que todos lo conozcan. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que es? Mejor no hago con la pregunta. Pero Me arrepiento. Pablo en Romanos del capítulo 9 al capítulo 11 lo contesta. El epílogo es, la mente de Dios es inescrutable, pero dice en todo el proceso, tiene misericordia, porque a quien quiere, pues es mejor. Ajá, no depende del que corre, sino de quien Dios quiere. Pero entonces se podría decir, es que es injusto, porque salva a algunos. No, es gracioso, o sea, de gracia. Es misericordioso, porque no debería de salvar a nadie. Y salva. Ahí hay misericordia. Y ahí es donde nuestra relación con Él, hasta se me chinga la piel, pues tiene que engrandecerse. Definitivamente tenemos que vivir para Él, por Él respirar, por Él. El discipulado te hace vivir arrodillado, maestro. Me llamaste para ti y me tienes en esto. El creyente charro, todo esto lo pasa de largo. Una fe nominal de que ahí voy, me gustan los cantos y ya. No capta nada de esto. Puede ser que sí tenga el Espíritu Santo, ¿eh? pero no tiene la escuela, voy a decir así, para entender todo eso, porque un discípulo tiene que andar así. Oye, ¿sí? Bien, y todo esto surge porque, pues Pablo se ajusticia a Pedro y pudo haber tenido espacios de vacilación sobre su tremenda determinación, aunque al final gana Dios, pero colabora con él. Así puede ser tan arrojado de ponerse en su lugar a Pedro y de decir con términos que luego el mismo Pedro dice en otro lado. Se desquita Pedro. Sí, es que a veces no se le entiende a ¿verdad? Pero aquí él entendió muy clarito porque le dijo, eres cobarde, no te rajes, pero en la obra salvífica cristológica sí tiene su manejo profundo Pablo, ¿verdad? Su disertación, ¿no? Yo no puedo tomar las ethos, era el ethos de Moshe, la costumbre de Moisés, como el aspecto legal, los mandamientos, vamos a decir así, los 600 y tantos, porque entonces me hago un transgresor. Porque si tomo cualquiera de esas cosas, por demás murió Cristo. Entonces es un clavado auténtico a vivir por fe. Tanto que en el episodio siguiente, que híjole, va a estar riquísimo, muchachos, vamos a despepitar lo que es el vivir por fe. Porque sin querer queriendo, los creyentes usamos muletas de obras. Y dice en el párrafo siguiente, empezaste por fe, tienes que seguir por fe. Pero hoy día, creyentes, iglesias, denominaciones, sí empezamos por fe, y no circuncisión desde luego, pero sí metemos los quintos, sextos, séptimos evangelios de recursos para sentirnos bien con nuestra creencia. Porque esto de vivir por fe y de creer en Jesús como una obra absolutamente completa es una invitación, como él lo dice más adelante, a la libertad. Pero no la libertad mal empleada, sino a la que sirve por el amor, ¿no? Pero Agustín de Hipona lo dijo en una sentencia, en un libro, ama ya lo que quieras, y entonces se entiende, puedo vivir como se pega, ¿no? La condición del amor te da una calidad de vida extraordinaria,
Es decir, ama y haz lo que quieras, no es a tu hedonismo, a tus pasiones. Ama y haz lo que quieras es a la esclavitud con Cristo, ¿no? Por lo que él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo con todo eso? Vivo por Él, vivo para Él, en Él. Y sin ninguna atadura. Y entender la expresión sin atadura, diría el creyente Balín, ay, pues hago lo que quiero. No, es al revés. Haces lo que Dios quiere por esa relación de amor, pero no lleva obras. Ahí está lo que tenemos que, porque tú dices, voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué Dios quiere? Y pones tu decálogo. Quiere esto, quiere esto, quiere esto. Entonces ya no vives una relación de fe. Híjole, no puedo ilustrarla también, pero quizás ayude a decir, como en la relación de pareja, si yo te diera o tú me dieras o a sus parejas les diera una lista, puedes esto no puedes, esto sí puedes, esto no puedes, ¿qué tipo de relación sería? Ahora, sin esa lista, en automático, hacemos lo de esa lista y más, nada más, por el vínculo, Por el amor. por el amor. Ahora, estamos hablando de una relación sana, ¿verdad? Si fuera una relación que no es sana, no, pues eso hay un montón ahí afuera, ¿no? Pero una relación matrimonial sana, no necesitas darme una lista de nada, ni cuidarme, ni como ahora, ¿no? Que graban todo por los teléfonos. Yo puedo meterme por donde sea, o andar donde sea, el anonimato, ¿no? Puedo estar en otra ciudad, o, como decía Juan Carlos, en el mismo lugar, con la misma, puedo andar en otra ciudad, con otra gente, etcétera, y perfectamente conducido, y no por una lista, simplemente por la relación. Y es lo que está diciendo Pablo. Ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pero el punto aquí es que las iglesias sí ponemos decálogos que vienen como un añadido del quinto evangelio. El creyente no puede, el creyente no debe. Si eres cristiano no deberías, o todo ese bagaje, ¿no? Miren, vamos a un poquito de rollo. Les dije la semana pasada lo que era dogma y lo que era fundamentalismo. Dogma son posiciones. Más que pensamiento, es una posición. ¿Por qué no es un pensamiento? Porque no es una verdad, no es una reflexión. Simple y sencillamente es una postura. Gracias, Peri. Una posición, una postura. ¿Y qué es el fundamentalismo? Es un sistema de dogmas. Es un sistema de posiciones, de posturas. Ahora, vamos para que la puerca, ¿cómo es? Tuerce el rabo. Pues así. Pero que la hasta tiene la puerca aprieta, tuerce el tiene rabo. que ser. Tal vez es mejor que la puerca. ¿Cuál dijiste? Que la cuña. Aprieta. Vamos a meternos con los bautistas. Ándale, pues. Muy bien. Les decía también que el hitoísmo, o su sinónimo landmarquismo, land de tierra, landmarquismo o hitoísmo, es aquella posición que dice que venimos con una pureza histórica, doctrinal, grupal, sociológica, religiosa. Y está más que demostrado que en la historia cristiana hubo demasiados accidentes de donde no hay una persona, ni personas, ni grupos, ni denominaciones, ni nada, que vengan directamente desde la iglesia primitiva. Eso no existe. Lo que sí existe es, en la historia en que te encuentres, regresar al impulso original, al concepto cristiano del primer siglo, que reza: Jesús, el Hijo de Dios, que murió, pagó nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y da la salvación. Ok. Ese es el concepto original. El chiste es donde esté, siglo XX, XVIII, XXII, lo que sea, regresar al impulso original. Eso es el cristianismo, ¿verdad? Sigo a Jesús, lo llevo en mi corazón.
Y nosotros como denominación regresar al nacimiento de nuestra denominación. Nace en los 1600, en 1644 ya queda bien así ya definida. Nace desde los 1609 y pasan muchos años así de cosas, pero en el 44 ya queda establecida. Pero todavía no tiene sus principios, pero ya queda establecida. Entonces decimos que regresamos al origen de nuestra denominación con su contenido. Entonces, hoy día decimos, doy dos brincos. Primero al impulso original, ¡pum! Y el segundo brinco a el movimiento reformado, ¿sí? La historia de las denominaciones europeas y el origen de mi denominación. Que teniendo esto, entonces ya los ato y digo, soy un cristiano evangélico bautista. Y ya describo lo que es ser bautista a través de nuestro contenido, que se fue dando también en la historia. No dijimos, vamos a tener estos 7 principios que son chidos, ¿no? Nos movimos, hicimos de Holanda a Inglaterra, de Inglaterra a Gringolandia, el movimiento misiológico, y en ese ir y venir, los bautistas voltearon para atrás y dijeron, oigan, si nos preguntan, ¿qué les decimos que somos? ¿Qué hemos venido haciendo? Ah, mira, hemos dicho que Cristo es Señor, que la Biblia es nuestra única fuente de autoridad, que la iglesia se rige a sí misma, que la iglesia está compuesta de salvos. Ah, también dijimos que cada quien piensa como puede, quiere y debe. Sí. Ah, y también dijimos que debemos estar separados del Estado, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y qué otra cosa? Pues que tenemos que predicarle a todos. Ah, pues eso decimos que somos. Así. Nunca fue Esto tenemos que hacer. Esto tenemos que creer, sino fue que hemos venido haciendo cuates, así como Chabelo, ¿no? Oye, cuate, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos venido haciendo esto. Ah, pues estos somos. Y ahí murió. Yo tuve un pleito tremendo hace como 20 años, 10 años. Ah, no, cuando se hizo esto, por el 98. Porque un presidente de la convención dice, traigo 3 nuevos principios bautistas, el 8º, el 9º y el 10º, para que todos los creamos. ¡No! Estás tirándote un balazo en la pata. No eres bautista. Los bautistas no hacemos eso. No somos credales. Credales, tengo un dogma, soy fundamentalista con mi sistema de dogmas, y entonces allí establezco mis credos. Tengo que creer esto, tengo que creer esto, tengo que creer esto, tengo que creer esto. Y nosotros decimos, nunca la denominación ha sido credal. Jamás. El orgullo y la banderita, como los gays el sábado. Por cierto, fíjense que tenemos que hacer declaraciones acerca de eso porque veo a la iglesia letargada con todo ese movimiento espantoso que está sucediendo de perversión, que nunca vamos a decir homofobia. Hay que distinguirlo muy bien. La homofobia es castiga y pégale al homosexual. Nunca decimos eso. Nunca agredir ni verbal ni físico a nadie. Pero sí declarar que es un estilo de vida incorrecto y pervertido. Aunque el término pervertido ofenda y suene muy escandaloso, perversión quiere decir alterado. Un estilo de vida alterado. Tenemos que declarar. Y la iglesia la veo, pero bien dormida. No, teme como Pedro, teme asomar la nariz y decir de cosas. Y no hablo de la iglesia metiendo a los católicos, que ellos medio han querido, pero luego se rajan. No, nosotros no tenemos ningún pronunciamiento social de ningún tipo sobre todas estas manifestaciones. Bueno, entonces lo que hacemos los bautistas es hacer nuestra banderita de decir no al heredalismo, no al dogmaticismo. ¿Por qué? Porque los principios, y eso se los voy a leer ahorita, cada iglesia bautista, y es bautista por sus 7 principios, tiene la capacidad, libertad, cerradez de expandir los principios o de limitarlos, de crecerlos o de hacerse obsoleta. Pero cada iglesia local tiene ese privilegio. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es precisamente una expansión de nuestros principios. Y eso debería de ser cada iglesia. El problema es que no está sucediendo, sino que estamos en un dogma y eso es lo que vamos a leer.
Miren, cada uno de estos principios puede ser un verdadero tratado. Se puede desarrollar y sacar libros y escritos de cada uno de estos principios. Y la tarea de la iglesia es hacer esto. El problema es que lejos de hacer eso, la denominación se ha conformado con las confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Un trabajo sobre los principios. ¿Qué es el problema? Que la confesión de fe pese más que los principios. Como se diría, nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Los principios están para enriquecer nuestra vida y trabajarlos y corregir una posición, los paradigmas acerca de uno de ellos. Ajá. O no. Las confesiones de fe se han convertido en dogmas. Lo que estamos ahora, todo con el documento de la convención, toda la confesión de fe de los artículos, con un solo párrafo, basados en los principios de la denominación, nos movemos como mejor los interpretemos, usemos, declaremos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos sucede. La denominación te da un paquetito. ¿Sí los han visto? Los artículos de fe de las iglesias bautistas de la Convención Nacional de México Son los de los precios. Eso les voy a leer ahorita. Sí, no está mal que sea de los precios, pero nunca les hemos dado crédito a los precios. Porque esa es la otra. Ni siquiera los bautistas se quemaron el coco, sino dijeron ya así caminando. Bueno, los bautistas chavos, no los bautistas de cepa. Dijeron, ¿qué hicieron los presbiterianos? A ver, presten. Oigan, no aguantan, ¿no? Pues ¿saben qué? Pues vamos a meterlo. Y se quedó como bautista, sí. Y se quedó como bautista. Déjenme leerles eso. Bueno, antes una declaración del doctor Anderson, porque está chida. Dice, los bautistas en América, en Gringolandia, como casi todos los del mundo, no tienen credos. Pero aquí le falló porque los del norte no, los del sur sí. O sea, ¿cómo decimos? Dreke. Dreke. Y el hijo de Dreke, parecen luchadores, ¿verdad? El santo y el hijo del santo. Pues son bien dogmáticos. Sí. Acuérdense que en un sermón nos dijo, no deberíamos oír el canto de Sinatra sin ofender, ¿verdad? A mi manera, my way, no deberíamos oírlo porque es satánico. No, o sea, No, porque pues, dice que tú haces tu voluntad y habla de Dios, pero dogmático. Sí, pues está pegadito al seminario de Fort Worth, en Texas, pues, ¿cómo no va a ser dogmático, mi querido Dreke? Dicen que el Nuevo Testamento es su única regla de fe. Sin embargo, como dice el profesor Hunt, del mismo seminario de Fort Worth, los bautistas tienen credos, sin caer en el credalismo. Y se refiere a la práctica bautista de publicar de vez en vez lo que llamamos confesiones de fe. Estas confesiones de fe deberían representar la institución doctrinal de los bautistas, pero los bautistas no deben ser confesionales. No, porque los bautistas no somos credales. No queremos tener nada que ver con artículos de fe que limitan la libertad de interpretar la escritura. ¿Sí? Ahora, hay varias confesiones de fe. Pero déjenme leerles esto es lo chido. Bueno, primero, antes que lo más chido, dice, todo esto es del doctor Anderson, dice, una tendencia hacia un credalismo confesional, producto del afán de muchos bautistas de protegerse del liberalismo teológico,
y de mantener uniformidad denominacional. Casi todas las denominaciones de iglesias bautistas tienen confesiones de fe que definen su fe y práctica frente a la sociedad en que mora. Tales confesiones de fe, subrayado, no son credos obligatorios. Los creyentes e iglesias, subrayado, no tienen que aceptarlas. No vician la autonomía de la congregación. Entre algunos bautistas, en el día de hoy, hay un movimiento que desea convertir las confesiones en credos. Frente a esta amenaza, subrayado, los bautistas deben estudiar el significado de su origen y su valor en los días venideros. Pero aquí viene, Pero ahí, ¿cómo es la definición de confesión de fe? una confesión de fe es una descripción de lo que son nuestros principios bautistas. Eso debería de ser. Es decir, desarrollar el principio, pero no ha sido eso. Una confesión de fe ha sido un dogma, una posición que o elaboraron ustedes o se fusilaron de otros. Y entonces lo tomamos como un credo obligatorio. ¿Sí me explico tú? O sea, los principios nada más te dicen Cristo es Señor. Ahora, que tú pongas como artículo de fe y, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en los artículos de fe sobre Dios? Es inmutable. No, ajá, pero hay una que en una organización de iglesia, el hermano de Sopoco, el que murió, el viejito, pero decía, pero que nos digan sobre esto de Dios que estaba haciendo ¿cómo era? Mi sister. ¿De qué color era la túnica de Pedro? En el apartado de Dios, de teología de Dios, hay una declaración sobre Dios. Ese es el espíritu inmutable y perfecto, algo así. Que tenían que recitar la gente de la iglesia para ser organizada como iglesia la frase que quería este señor. Ese es el espíritu inmutable y perfecto en el que todas las cosas tienen su origen, principio y fin. Y sí se los tenían que aprender. Y si no lo recitaban así, no valía. Le decían a la iglesia, no estás bien fundamentado. Pero aquí viene lo chido. La confesión de fe actual en México es traducción de la confesión de fe de New Hampshire en 1833 y esta de la de Westminster, y entre comillas estaba basada en la confesión de fe de New Hampshire. En el día de hoy está asumiendo más importancia en la Convención del Sur, que está en medio de un énfasis fundamentalista. Justo Anderson, Historia de los Bautistas, tomo 2, página 930. Es decir, que se tiene en la práctica de las iglesias bautistas en México una confesión de fe presbiteriana. Eso no lo conocemos los bautistas. ¿Y si lo dices? No, pues hay que llevarlos a la historiografía. Pues sí. Lean. Sí. Está esa información factual, está en la historia. Pero el conocer del origen que echaría por tierra, eso ya lo seguirían usando. Es que ahí te viene esta. Pablo tuvo el arrojo de decirle a Pedro, estás mal, viejo. No debemos hacer lo mismo. Ahora, lo estamos haciendo por educación teológica. O sea, yo no estoy diciendo que nos paremos en una convención. Yo estuve una vez en un velorio y llegó un sacerdote a dar una misa ahí. Sí. Y cuando dijo, esta hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, pues yo dije, eso no es cierto, esto no sé de dónde viene, pero
yo lo pensé. Esa es una cosa. Pero yo de decirles o de gritarles, oye, es la mentira, usted es un engañador. Delante de todos, bueno, acá fue lo hizo Pablo, Pablito. pero yo no tengo tantos como. No, yo Sí, participen, muchachos. Ahora, es que es inteligente hablarlo, muchachos, porque hay quienes sí lo hacen. Y entonces decimos, ¿estás testificando o estás agrediendo? Aquí Pablo hace una agresión. O sea, con todo lo que lo admiro y tiene su lugar y su valor, hace una agresión. Ahora, era otro tiempo, por supuesto, por eso el desarrollo no es sinónimo de la verdad. El cómo mató las pulgas Pablo con Pedro no quiere decir que yo lo tengo que hacer igual. Y ¿se acuerdan los de Zacá? Pues teníamos un brother, pero bien evangelizador. ¿Y cuál era su evangelismo? Híjole. Llegaba a la casa y le decía a la gente, tira a la guadalupana, tira ese crucifijo, no sirven, exactamente así. Y eso no ganaba nada. Digo, hay que tener tacto y prudencia, sentido común. Sí. Todo eso. Cuando nosotros estamos dándonos cuenta de esto, por ejemplo, este párrafo, la confesión de fe se escribió para decirle al mundo lo que cada iglesia local cree. Nunca al revés. No es una fórmula acerca de lo que la iglesia debe creer. Los bautistas, dice otro historiador, el doctor León Macbeth, dice, los bautistas tienen la tendencia de olvidar su herencia, no estudian su tradición teológica, por eso son víctimas de dogmas y de interpretaciones ajenos. Los bautistas del sur especialmente son vulnerables a puntos de vista no bautistas. Su falta de conocimiento acerca de sus principios les deja en malas condiciones para afrontar otras doctrinas extranjeras. ¿Sí, muchachos? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Antagonizar? Bien dices, no, pues ¿cómo vamos a antagonizar? Quedamos peor. Pero lo otro es esto, educación teológica. ¿Qué es esa educación teológica? Primero me formo yo, y me formo bien con contenidos. Y luego, ¿qué hago? Busco el modo de que esos contenidos se propaguen. Sin querer lo estamos haciendo ahorita, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, lo que vamos, dijo la hormiga, ¿verdad? Porque iba dándole cuenta, ¿no? Lo que se va a hacer con la convención, incluso. Exacto. Ahí están diciendo Exacto. lo que dijo Pablo. Oye, abogado, yo no manejo como tú los artículos de fe o como las demás congregaciones. Yo soy bien bautista, manejo mis principios, que de esos principios emana mi personal declaración de fe. Ah, pues como gustes, brother, pone ese párrafo, ¿sí? Porque es mi documento como iglesia local. Y hace apenas unos días yo te dije, sin haberle hablado a él, no, pues a lo mejor tenemos que fumarnos todo ese cartabón de rollo, pero ahora mejor, ahora nos lo brincamos. Y dijo, aguanta. Ahora, el punto es que eso ya se les dio, tú. Ahora, sí, lo que pasa es que hay que estarse dando a cada generación. A eso pues, se los dio a unos que ya a lo mejor no existen. Exacto. Esto fue en el 98. Y por ejemplo, otra cosa, lo que tú dices de lo de la hostia y eso, sí se llega a hablar, por ejemplo, lo hablabas en el EPAS, con los jesuitas. Ah, sí. Y ellos lo entienden, y ellos lo saben porque tienen otra mente, otra educación. Que no todos los sacerdotes igual tienen o la misma apertura, pero de que saben que no es correcto, lo saben. Pero tenemos que usar nuestros círculos de influencia y aún para nuestro testimonio, en vez de agredir a alguien sobre lo que piensa o cree, darle educación teológica. Pero ahorita estoy hablando de los de casa, porque Pablo está con Pedro, que son de casa, y nosotros con los de casa tenemos que llevarnos a este tipo de formación y ya no estar nada más repitiendo los dogmas. Ese es el punto. Ahora, el asunto es hacerlo con inteligencia. Pablo aquí en el capítulo 3 va a insultarlos. Yo les decía que era estúpido la palabra necio. No es estúpido, pero es algo parecido porque les está diciendo descerebrados. No, pues está así como paranoia dice al lado de la mente, aquí les dice sin mente. Tienen mente. Sí, los griegos dicen cabeza de chorrito.
No cranean. Bueno, tenemos que terminar. Si hay preguntas o dudas, las decimos Sí, y las... Yo había comentado, creo que en la clase anterior, Sí, de que el Evangelio igual Pedro lo recibió directo y Pablo lo recibió de otra forma, pero que deberían ser iguales. Entonces hablábamos de, de que no lo transmitían de la misma forma, como estamos viendo. Por eso es ahorita la aclaración que le hace Pablo. Y fue mi comentario anterior. Los dos recibieron el mensaje para transmitirlo, pero uno lo hace de un modo y otro de otro. sí, sí, tú No lo entendió bien Pedro, cómo estuvo acá. es lo que llamamos el quinto evangelio. Y en teología, y en la historia de la teología todavía es más problemático, porque son caminos de interpretación. Bueno, eso hace las denominaciones. Por eso si ves el árbol denominacional cristiano, ves tantas etiquetas, es precisamente eso, los quintos evangelios. Ahora, ¿por qué predomina Pablo? Es sencillo, y es una respuesta múltiple. Craneado. Escribe y viaja. Por eso ganó. ¿Por qué le gana a Pedro en su idea? Porque escribe más que Pedro, porque viaja más que Pedro. O sea, hablándolo humanamente, así crudo, como no nos gusta, ¿no? Porque nos gusta, no, el Espíritu Santo lo dirigió, y que sí es cierto, pero ¿por qué vence Pablo? Porque cambió, a diferencia de Pedro. Que Pedro no cambió, sí, pero tiene una cartita dividida, dos cartitas, son buenas. Y explica, por ejemplo, lo de Mateo 16, sobre esta roca, y lo explica, es que somos piedras vivas, y está bien, pero fue su única contribución. El otro hace viajes, funda iglesias y escribe, por eso gana. Ahora, arriba de eso está Dios, su Espíritu Santo, sí, no, pero se movió. Entonces, regreso. ¿Qué idea va a prevalecer? La del chambeador. Acuérdense lo que hemos dicho, gente en Zacapu le reclama, pero, no, que nos querían mucho, ¿por qué se van? Porque ellos dijeron, sí, toma el pasado, pues, ¿te acuerdas? ¿Y por qué dijeron? Porque estás de flojo. Le dije a César el otro día, ya con piloto automático, todos los ministerios caminando, Checo participando, pues yo, qué padre, hagan, vayan, sean, y con los dos cruzar. ¿Por qué aceptan Morelia? Porque estás flojo. O sea, el cristianismo no es de flojos, y aquí te queremos movido, y hazle y muévete y todo, o sea, como antes, pues. Y aquí el que gana es el movido, el chambeador. Y es lo que acabo de decir, la iglesia está pasiva. Yo como presidente de la Convención Nacional haré un pronunciamiento, pero pesado, acerca del homosexualismo. Fuerte, a los medios. No atacando al homosexual, porque esa es la queja. Eso es lo que los medios nos persiguen. Es que ustedes son homofóbicos, quieren matar al homosexual. No, no es homofobia, porque pues les hablamos a los homosexuales. ¿Ya ves cómo nos llevamos bien? les hablamos, podemos ser hasta amigos. Tenemos hasta amigos homosexuales. Pero una cosa es decir, ese estilo de vida no. Está bien si quieres decirlo así. Yo digo, ese estilo de vida no lo acepto. Es como al que fuma. Tengo amigos fumadores, pero igual les digo, yo no fumo y no acepto la fumada, pero no dejo de ser su amigo. Eso es lo que se tiene que decir. Pero no hacemos nada. El sábado hubo un desfilostote extraordinario y Pedro asustado. Y tenía que ser Pablo. Oiga, sociedad, es una perversión ese estilo de vida. Y explico lo que es perversión, porque perversión entienden son sádicos, pedófilos, promiscuos.
No, una alteración a lo que debe de ser un estilo de vida. No los acuso porque también dicen, es que hay un tipo que era actor o artista, no sé, y ahora que dejó de ser homosexual, dice que eran drogadictos y pedófilos y por eso se indignan más. Perversión no quiere decir necesariamente, aunque puede implicar que sean sádicos, pedófilos. Lo que pasa es que también son mentirosos porque es un estilo de vida promiscuo. Tienen más parejas que los heteros. Y ellos nos acusan. Pero es que también los heteros se divorcian, se pelean. Sí, pero sí. Ahora, si eso pasa con los heteros, que es el estilo de vida que debe de ser, ¿qué no habrá en un estilo de vida que no debe de ser? Hay lo mismo y peor. Pero el asunto aquí es declarar que es un estilo de vida alterado y que no debemos permitirlo, que hay una permisividad espantosa de donde van a adoptar. Pero a ver, ¿qué dijiste esa palabra? Heteros, ustedes no lo han escuchado. Heterosexuales, lo que somos. Heteros. ¿Quiénes son esos? Pues nosotros. Bueno. De volada. Sí, pregunta de Pedro de Volada. ¿No sucedería con Pedro lo que luego sucede con la mayoría o muchos de los cristianos cuando hablábamos de la elección? Que como fue testigo ocular de Cristo, sentía, ¿cómo explicarlo?, cierta familiaridad que restaba valorización a lo que él había enseñado. Hablando de lo que dijo Turo, que Cristo fue de dos, o sea, a los dos les habló, a los dos se les presentó, pero Pedro fue como que más lacio en algunas cosas que Pablo lo asumió con... Yo creo, no, ahí no entra eso. no creo eso, pero es una apreciación personal, Ajá. porque el epílogo de Juan, me quieres y te quiero pastorear, le da un compromiso formidable, ¿no? No exclusivo, pero sí formidable. Ahora estás para servir y ya no irás a donde querías, sino ahora te lleva donde Dios quiere, ¿no? Yo creo que era más cerebro, era más cuestión de comprensión, de interpretación, ¿sí? Pues Pedro era medio bruto y Pablo era más intelectual. Entonces era capacidad intelectual, comprensión de dónde volvemos a que las herramientas que te da Dios, los talentos, pues son por algo, ¿no? Por eso Pedro no escribe la mayoría del Nuevo Testamento y Pablo sí. Sí, pues. Ahí está la enorme diferencia. Y de hecho, vamos a justificar la elección de Pablo, ¿no? Por eso tiene que entrar como relevo australiano en las luchas, ¿no? Que es el relevo, porque de los 12 perritos, uno traidor, los otros 11 medio papas, pues necesitamos el relevo australiano, ¿no? Que saque el equipo adelante, ¿sí? El Neymar, diríamos, del soccer, ¿no? Que llegue, o el Messi, que levante al equipo, ¿no? O el Brandy. El Brandy. Es Brandy, pero le dicen Brandy, que llegue y se eche al pero le equipo. decía Brandy. Sí, en ese caso, oye, ¿cómo juega Brandy? Brandy. Y ya se le quedó Brandy como a nosotros peritos, como a Dreke. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, una vez más te damos gracias porque sentimos tu presencia y nos gozamos con ella, y también entre nosotros nos amamos en quienes nos hacen favor por extensión de estar al día con nosotros, y ayúdanos a todos a, sí, comprender mejor nuestra fe, pero de la igual manera amarte más. Y ver la responsabilidad que tenemos, porque de alguna manera, Señor, como tenemos responsabilidad con las gentes que nos has puesto alrededor para testificar, pues también tenemos responsabilidad con nuestra denominación, sociedad, hermanos, etcétera, para hacer pronunciamientos, educación, en fin. Bendícenos a tal efecto. Entonces, así quedamos con tu bendición y paz por el nombre. Amén. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos.